Hola queridos suscriptores y bienvenidos a mi canal Aprender Francés con Judy. Primero hacemos un pequeño repaso antes de empezar. Y ya sabes que hay 3 grupos de verbos. El primer grupo que son verbos terminados en ER. El segundo grupo son verbos terminados en IR. En el vídeo de hoy veremos el tercer grupo, que son los verbos que pueden acabar en IR, RE o IR, WAR. Además del verbo aller. Aller ya sabes que termina en ER, pero es un verbo del tercer grupo. Los verbos del primer y segundo grupo son verbos regulares, pero los del tercer grupo son irregulares. Como ves, aquí son las terminaciones de los verbos del primer y del segundo grupo, que son regulares, no cambian. ¿Recordáis cómo se conjuga el verbo être, que significa ser o estar? Es un verbo del tercer grupo. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils o elles sont. El verbo avoir, que significa tener, o l'auxiliar haber, j'ai, tu as, tu as. Tu as, pero al pronunciarlo rápido se pronuncia así, tu as. Il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Y ahora vamos a practicar estos verbos y otros verbos del tercer grupo. Empezamos. Si quiero decir, soy Marta. ¿Cómo lo dices? Bien, je suis Marta. Je suis Marta. Años, on. Y la letra S no se pronuncia. Para decir tengo 36 años, ¿cómo se dice en francés? J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. ¿Recordáis? Enfermo, malade. Malade. Está enfermo. Él está enfermo. Bien. Il est malade. Il est malade. Aquí tenemos el verbo vouloir, que significa querer. Termina en O-I-R, que es un verbo del tercer grupo, que se cambia. La raíz y las terminaciones también. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. El verbo dormir, dormir. Dormir. Repite conmigo. Dormir. Dormir. Pues, ¿cómo se dice? Quiero dormir. Je veux dormir. Je veux dormir. Ella quiere dormir. Elle veut dormir. Elle veut dormir. Elle veut dormir. ¿Recordáis el verbo salir? Très bien. Sortir. Sortir. Pues, ¿cómo se hace la pregunta? ¿Queréis salir? ¿Queréis salir? En francés, la interrogación directa se expresa con la entonación de la frase, que es la manera más fácil, pero no muy formal. ¿Vous voulez sortir? ¿Vous voulez sortir? O se expresa con la inversión del sujeto, que es la más usada en el lenguaje escrito. Voulez-vous sortir? Voulez-vous sortir? La inversión del sujeto obliga a utilizar el guión entre el sujeto y el verbo.
O con esta expresión est-ce que vous voulez sortir? Est-ce que vous voulez sortir? Que es la más usada en el lenguaje hablado. En el lenguaje hablado siempre hacemos la pregunta con esta expresión est-ce que vous voulez sortir? Sí, queremos salir. ¿Cómo sería la respuesta? Muy bien. Oui, nous voulons sortir. Oui, nous voulons sortir. ¿Recordáis el verbo comer? Manger. Manger. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Piénsalo bien. Muy bien. Tu veux manger? Tu veux manger? O, con la inversión del sujeto, veux-tu? Veux-tu manger? Veux-tu manger? O, con est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? No, no quiero comer, quiero salir. Non, je ne veux pas manger. Je veux sortir. ¿Recordáis? Como se dice je ne veux pas, se puede decir je ne veux pas o. Très bien. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas manger. Je veux sortir. Y aquí está el verbo pouvoir, que significa poder. Se conjuga igual que el verbo vouloir. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle, peuvent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle, peuvent. Puedo dormir. Yo puedo dormir. Très bien. Je peux dormir. Je peux dormir. Ellos pueden salir. Piénsalo bien. Muy bien. Elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir. Él no puede comer. ¿Cómo se dice? Muy bien. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. ¿Recordáis el verbo estudiar? Très bien. Étudier. 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 ¿Y recordáis la palabra aquí? Muy bien. Ici. Pues, ¿cómo se hace la pregunta? ¿Podéis estudiar aquí? ¿Podéis estudiar aquí? Vous pouvez étudier ici, ou se puede decir, pouvez-vous étudier ici, ou est-ce que vous pouvez étudier ici, est-ce que vous pouvez étudier ici, est-ce que vous pouvez étudier ici, respondemos, sí, podemos estudiar aquí, ¿cómo se dice? Très bien, oui. Nous pouvons étudier ici. Oui, nous pouvons étudier ici. Contigo, avec toi. Avec toi. Podemos estudiar contigo. Très bien. Nous pouvons étudier avec toi. Nous pouvons étudier avec toi. Esta tarde, ce soir. Ce soir. Juntos, ensemble. Ensemble. ¿Recordáis cómo se dice pero? Me. Pues, ¿cómo se dice esto en francés? No podemos estudiar contigo esta tarde, pero podemos salir juntos. Piénsalo bien. Muy bien. Nous ne pouvons pas
étudier avec toi ce soir, mais nous pouvons sortir ensemble. Nous ne pouvons pas étudier avec toi ce soir, mais nous pouvons sortir ensemble. Y aquí está el verbo savoir, que significa saber. Como ves, es del tercer grupo, termina en OIR. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle savent. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle savent. ¿Recordáis el verbo hablar? Muy bien, parler, parler. Pues como se dice, yo sé hablar francés. Muy bien, je sais parler français. Je sais parler français. Repite conmigo, je sais parler français. Muy bien. Ella sabe hablar alemán. Alemán, allemand. Elle sait parler allemand. Elle sait parler allemand. Elle sait parler allemand. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Sabéis hablar inglés? Inglés, anglais. Vous savez parler anglais? Oh, est-ce que vous savez parler anglais? Oh, savez-vous parler anglais? Vous savez parler anglais? Savez-vous parler anglais? Est-ce que vous savez parler anglais? Sí, sabemos hablar inglés. Oui, nous savons parler anglais. Oui, nous savons parler anglais. Aquí está el verbo devoir, que significa deber o tener que. Es un verbo del tercer grupo, termina en OIR, O-I-R. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent. ¿Cómo se dice? Tengo que salir. Je dois sortir. Je dois sortir. Hemos dicho antes, aquí es ici. Ici. De aquí. De aquí. De ici. Y como tenemos dos vocales, se elimina la primera, que es e, y se pone un apóstrofo. Dice. De aquí, dice. Pues como se dice, tenemos que salir de aquí. Piénsalo bien. Très bien. Nous devons sortir d'ici. Nous devons sortir d'ici. ¿Recordáis la palabra ahora? Très bien. Maintenant. Maintenant o maintenant. Pues como se dice, ellas tienen que salir de aquí ahora. Tienen que salir de aquí ahora. Muy bien. Elles doivent sortir d'ici maintenant. Elles doivent sortir d'ici maintenant. Elles doivent sortir d'ici maintenant. O maintenant. No tengo que salir de aquí ahora. Muy bien. Je ne dois pas sortir d'ici maintenant. Je ne dois pas sortir d'ici maintenant. Vamos a ver otro verbo, prendre. Prendre, que significa tomar o coger, depende de la frase. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, il, elle, prennent. ¿Recordáis? El coche en francés es muy bien. La voiture, la voiture. Pues como se dice, cojo el coche.
Je prends la voiture. Je prends la voiture. ¿Recordáis cómo se dice el avión en francés? Muy bien, l'avion. L'avion. Tú no coges el avión. Muy bien, tu ne prends pas l'avion. Tu ne prends pas l'avion. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Ella coge el tren? Elle prend le train? Elle prend le train? O se puede decir, prend-elle le train? Prend-elle le train? Aquí con la inversión del sujeto ponemos un guión con la tercera persona singular. Prend-elle le train? Y como veis, D se pronuncia como T. O est-ce qu'il prend le train? ¿Recordáis el metro en francés? Muy bien. Pues como se dice, vosotros cogéis el metro. Vous prenez le métro. Vous prenez le métro. ¿Cogéis el metro? ¿Cogéis el metro? Vous prenez le métro? O est-ce que vous prenez le métro? O hacemos la inversión del sujeto. ¿Prenez-vous le métro? No, no cogemos el metro, cogemos el autobús. Como se dice, piénsalo bien. Très bien. Non, nous ne prenons pas le métro. Nous prenons le bus. Non, nous ne prenons pas le métro. Nous prenons le bus. Aquí tenemos el verbo aller, que significa ir. Aunque termina en ER, es del tercer grupo y no es del segundo. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles, vont. Aquí tenemos esta frase. Voy a casa porque estoy enfermo y tengo que dormir. ¿Cómo se dice esto en francés? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.